La guerra por el agua entre Guanajuato y Jalisco no es reciente. Déjeme decirle que existe un antecedente con las aguas del río Lerma que pasan por esta entidad y que ha habido polémicas porque se queda en las presas aguas arriba y no llega a Chapala, al lago de Chapala. Ahora, con el proyecto de la presa El Zapotillo se pretende llevar agua de esta zona, del Río Verde, hasta León, Guanajuato. Una de las críticas de los productores salteños es que no hay la suficiente cantidad de agua para abastecer a los productores de la región y también para enviar a León, Guanajuato, que los estudios que hablaban de que sí había esta agua son antiguos, por lo cual tendrían que ser actualizados. El Zapotillo y el diluvio que viene es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El proyecto del Zapotillo es una presa de gravedad construida con concreto compactado que abarcará 4.200 hectáreas. De acuerdo con el proyecto original, la presa producirá 8.6 metros cúbicos por segundo, de los cuales 1.8 metros cúbicos por segundo serán para los Altos de Jalisco, 3.8 metros cúbicos por segundo para León y 3 metros cúbicos por segundo para Guadalajara. Una vez potabilizada, viajará a 140 kilómetros por un acueducto de 2.4 metros de diámetro para llegar al punto de entrega en León, una ciudad que se ha quedado sin fuentes de abasto. Según la Comisión Nacional del Agua, la presa del Zapotillo beneficiará a 2.3 millones de habitantes de León, Guadalajara y 13 municipios de los Altos de Jalisco. Pero detractores de la obra aseguran que el Río Verde ya no aporta los volúmenes de agua proyectados, por lo que el proyecto como tal es una utopía. Nunca como ahora podría especificarse o decirse que se tratan de cuentas alegres las que hace la Comisión Nacional del Agua con estos volúmenes que según esto había, pero que ya no existen en la zona de los Altos. Saludo con mucho gusto a Juan Guillermo Márquez. Él es presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable en los Altos. Guillermo, bienvenido. Hola, Carlos. ¿Qué tal? A ver, ¿por qué se siguen sosteniendo que sí hay el volumen suficiente de agua para llevar agua a León, Guanajuato, Guillermo? Bueno, ellos saben que lo que los ampara o les da la fortaleza es el decreto que se publica de una reserva de agua, pero ese decreto, su base para generarlo son estadísticas hidrológicas de 1950 a 1981. Se resisten, obviamente, eso ellos lo ven como que los volúmenes de la reserva son inamovibles, porque están hechos, las bases son frágiles ahora. La región de los Altos ni el propio Aguascalientes tenía el despegue agropecuario que tiene, no había los niveles de utilización de agua para producir alimentos como lo hay ahora. Entonces, al ser tan endeble ese argumento como lo tienen, es una fotografía de hace 33 años, y ellos dicen que el panorama no ha cambiado, que le pueden volver a tomar la fotografía y el panorama es el mismo. Sí, ¿este decreto de cuándo data entonces, este decreto del agua? Es de 1995, que se modifica en el 97, por ahí se considera, bueno, él lo llamaba como un logro el exgobernador Alberto Cárdenas. Empezó con Alberto Cárdenas Jiménez. ¿Y el gobernador era Vicente Fox en Guanajuato? Era Vicente Fox en ese momento. Y bueno, él dice que él rescató el sector agropecuario reservando un volumen. Ahí determinan que hasta la fecha no nos han sabido explicar de dónde sale ese número, 12.6 millones de metros cúbicos, lo que es un caudal de unos 400 litros por segundo para todos los Altos, para el sector pecuario. Entonces, le decimos, bueno, pero ¿eso cómo se distribuiría? Estamos hablando de un territorio de alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados y una red superficial de distribución. ¿Cómo se haría esa distribución? Este convenio del 95 y que se modifica en el 97 hace un reparto de las aguas para Jalisco y para Guanajuato. Se suponía que Jalisco iba a tener el mayor volumen. Sí, pero también aquí hay, a propósito de una nota periodística de estos días, de un exgobernador de Guanajuato, dice que esa es agua que no se genera ni en Jalisco, en su totalidad. Sí, es cierto, pero también dejan de lado que actualmente el agua que escurre de la cuenca de Guanajuato, que es la de Ocampo, pues es un 6% en área con relación al Río Verde, pero también la disponibilidad que la propia Conagua publica en 2010 en el Diario Oficial de la Federación, pues es muy raquítica, o sea, es menos de como medio metro cúbico por segundo, pero eso contando con la presa del 40, y que ya hay una parte de área tributaria de Ojuelos y la parte de Ocampo. Entonces,
ya no queda, o sea, esos volúmenes no están disponibles y no se han descontado. Por ejemplo, en estos 30 años pues se han construido una serie de presas más en el estado de Aguascalientes y retiene agua. El agua que escurre tanto de Guanajuato como de Aguascalientes y lo que viene de Zacatecas hacia los Altos, es bajísimo ya el volumen. Ahí está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero ellos dicen que eso no importa, que igual escuchábamos ayer una entrevista que le hacían al presidente del Colegio de Ingenieros, dice, es que en algún momento va a llover. Pues sí, pero el problema es que no sabemos cuándo va a llover y con qué frecuencia y si eso va a garantizar que la presa mantenga sus niveles. Ese es el gran problema. Ahora, se decide construir una presa, el Zapotillo, tomando en cuenta, según lo que me explica Guillermo, datos, estadísticas, estudios que tienen más de 30 años. Sí. Y la lógica ha cambiado, es decir, la realidad es distinta. Sí, claro, porque, bueno, si uno observa ese hidrograma graficado, vemos que en los años 50 hubo abundancia de lluvia. Entonces, al promediar, pues ellos determinan que hay una disponibilidad que el Río Verde puede dar un gasto firme de 16 metros cúbicos por segundo. Entonces, pues eso en la actualidad es demasiado aventurado, por no decir absurdo, porque vamos, si aplicáramos un poquito lo que marca primero la precaución normal, yo recuerdo en la escuela nos enseñaban, ante un escenario de un flujo, de un río muy errático, pues hay que ser muy conservadores, desechar tanto los picos muy altos como los demasiado bajos. Si aplicáramos ese ejercicio y si aplicáramos lo que nos marca las precauciones por cambio climático, pues serían los últimos 20 años. Y si tomamos los últimos 20 años, la disponibilidad, nada más con ese ejercicio, la disponibilidad se va a la mitad, así de golpe. Claro. Más aparte, las condiciones pues, de afectación por cambio climático, la mayor disposición ya de volúmenes que están en uso. Muy bien, Guillermo, vamos a continuar hablando del tema. Después de la pausa vamos a escuchar lo que opina alguien de ahí, del pueblo de Temacapulín, una de las tres poblaciones que se van a inundar con la presa del Zapotillo.